Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. En esta edición estaremos continuando con el defecto fatal del calvinismo, cómo el libre albedrío impacta la expiación limitada. Expiación limitada. La muerte expiatoria de Cristo fue específicamente para los elegidos, asegurando efectivamente su salvación. Los calvinistas utilizan Juan 10:11 y 10:15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Calvinistas tienen de cambiar un poquito aquí las palabras y lo dicen de esta manera. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por mis ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Una cosa lleva a otra. Antes de analizar la expiación limitada frente al libre albedrío limitado, debemos comprender algunas cosas. Primero, si existe depravación total en su sentido más completo, es decir, si la humanidad no puede de ninguna manera, forma o circunstancia reaccionar positivamente a la gracia y el llamado, la oferta de salvación de Dios, etc., entonces no hay manera de poblar el cielo a menos de que Dios elija unilateralmente a quienes entrarán. Aquí es donde entra en juego la elección incondicional. Si la conciencia humana está tan cauterizada que no puede responder a Dios, entonces Dios debe responder por ella. Dios tendrá que ser universalista y salvar a todos, o salvar a algunos y dejar al resto a la condenación. En este punto tenemos problemas. ¿Qué hacen los calvinistas con la gracia y la misericordia de Dios? Son ríos teológicos sumamente ricos y muy importantes que le fluyen desde el principio hasta el fin de las Sagradas Escrituras. Luego está también la economía de Dios. Todos estaríamos de acuerdo en que Dios es soberano y hace las cosas dentro de la majestuosidad de su perfección. Por lo tanto, si la humanidad necesita que se pague por sus pecados, porque Dios es justo y santo, entonces su Hijo debe pagar. Ahora bien, para cumplir satisfactoriamente con su economía perfecta, solo optaría por crear un principio de expiación que cubriera los pecados de quienes fueran elegidos según su elección incondicional. La elección incondicional justifica el concepto de depravación total. Es decir, permite que el cielo esté poblado, manteniendo al mismo tiempo el valor de la depravación total calvinista. La expiación limitada y la gracia irresistible permiten una respuesta y un apoyo que parecen bíblicos para la elección incondicional. Permiten que Dios elija a quien será salvo y, al mismo tiempo, cumplen con los requisitos bíblicos del pago por el pecado, maximizando la economía salvífica de Dios y permitiendo que la gracia y la misericordia divinas participen en el proceso. Mientras nos sumergimos en la expiación limitada y más tarde en la gracia irresistible, tengamos en cuenta que estos dos tienen que existir para que el calvinismo tenga una base sólida. La elección incondicional es necesaria
si la depravación total es una realidad. Por eso, si un eslabón de esta cadena calvinista falla, todo el sistema se derrumba. ¿Qué es la expiación limitada? La muerte expiatoria de Cristo fue específicamente para los elegidos, según los calvinistas, asegurando así su salvación. Los calvinistas a veces citan Juan 10, la historia del buen pastor, como apoyo a la idea de que la expiación es solo para los elegidos. Entendamos primero su perspectiva y, a continuación, responderemos desde una perspectiva bíblica. El propósito de la expiación limitada. En la doctrina de la expiación limitada, la muerte de Cristo no era una oferta general que pudiera salvar, sino un acto decisivo que sí salvaba. Su expiación no fue diseñada simplemente para hacer posible la salvación, sino para garantizarla para quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo. Jesús no murió para que las personas pudieran ser salvas. Murió para salvarlas, o sea, a los elegidos solamente. Ahora, la expiación es la doctrina de que Jesucristo, mediante la muerte en la cruz, pagó el castigo por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Debido al pecado, todas las personas están separadas de Dios. Romanos 3:23. Y la pena del pecado, claramente, es la muerte. Romanos 6:23. Pero por el amor, Dios envió a su Hijo, Jesús, para tomar nuestro lugar y soportar el castigo que merecíamos. Para ser económicos y cumplir con los estándares judiciales, los calvinistas postulan que esta obra de Cristo fue solo para los elegidos. Tiene que serlo. Si no es solo para los elegidos, entonces abre la puerta para los no elegidos que tengan la posibilidad de elegir a Dios mediante su libre albedrío limitado. Piénsenlo así. Solo hay suficiente expiación para el número exacto de personas que Dios ha preordenado, los elegidos incondicionales. Ni una persona más, ni una persona menos. Si aún quedaba algo de expiación, entonces es un error de Dios. Quizás olvidó predestinar a alguien, o alguien se negó. Si quedaba mucha expiación, esto implicaría que otros no elegidos podrían optar por ella. Para cerrar la puerta al libre albedrío, deben imponer el principio de que la expiación de Cristo, dado que los creyentes fueron elegidos de antemano y predestinados a creer, el sacrificio de Jesús fue un acto decisivo que salvó únicamente a esas personas predestinadas. Al ver la muerte de Jesús en la cruz desde la perspectiva calvinista, no fue meramente simbólica ni una oferta de salvación potencial. Fue un acto decisivo, único, limitado, que realmente logró algo. Salvó verdaderamente, pero solo a los elegidos. Cuando Jesús murió, no hizo posible la salvación para todos. En realidad, aseguró la salvación solo para los elegidos. Los calvinistas sostienen que la regeneración procede de la fe. Dentro de su esquema predestinatorio, los creyentes ya eran elegidos y cuando llegó el momento de ser realmente salvos, se les impartió algún tipo de regeneración que les permitió ser salvos. Su corazón de piedra se transformó en un corazón de carne para que pudieran responder a la gracia de Dios. Pero como hemos visto,
Estas mismas acciones fueron predestinadas, preordenadas y llevadas a cabo por la voluntad soberana de Dios, de modo que la persona no tuvo elección. Bajo esta apariencia, el sacrificio de Cristo en la cruz fue simplemente para los salvos, y solo a ellos. Él solo pagó por sus pecados y por los de nadie más. Veamos esta historia, algún tipo de invitación. Imagínate esto, el evento más grande de la ciudad, quizás la fiesta más grande que la región haya visto jamás. No se trata de una simple barbacoa en el patio trasero. Hablamos de una extensa finca, cercada con muros de piedra, hectáreas de caminos y campos cuidados, música que flota en el aire, luces colgadas como 1000 estrellas en los árboles, y el olor de algo chisporroteando en la parrilla que podría hacer reconsiderar a un vegetariano. Esta fiesta, solo por invitación. Solo hay una manera de pasar por las puertas, un boleto. Pero no cualquier boleto. Cada boleto dice lo mismo en letras grandes e inconfundibles. Admisión a una persona. Pago completo recibido. Y no solo eso, sino que cada boleto contiene la foto de la persona invitada. Estos boletos son muy específicos. No es necesario traer nada. No se requiere dinero. No se aceptan pagares. La familia anfitriona ya se encargó de todo. Cada invitado ha sido cuidadosamente preseleccionado, elegido, seleccionado con cuidado e intención. Suena increíble si eres uno de los pocos elegidos, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. La familia no se lo guardó en secreto. Repartieron volantes, los pusieron por toda la plaza, compraron espacio para vallas publicitarias. Todos los anuncios decían el mismo mensaje. Todos están invitados, sin astericos, sin letra pequeña, sin avisos susurrados en letra pequeña que decían, solo quienes ya tengan entrada deben solicitarla. Así que, como era de esperar, muchos habitantes del pueblo acudieron. La gente llega de todas direcciones, algunos vestidos de gala, otros simplemente esperando un bocado y una cálida bienvenida. Pero al llegar a las puertas, la realidad les golpea. Solo se permite la entrada a aquellos nombres que estaban en la lista, a aquellos que tenían ese boleto tan importante. Y el resto quedan afuera, observando la celebración desde más allá de la cerca, y sus corazones se hunden con cada aplauso que escuchan desde adentro. No hay violencia, solo el dolor intenso de la decepción. El proverbial lloro y crujir de dientes. Se quedan afuera, en el frío, lágrimas brotando. Esa sensación persistente de haber estado tan cerca y aún así estar excluidos. Es el tipo de escena que te hace detenerte y preguntarte, ¿qué clase de invitación fue esa? En realidad, esto es la expiación limitada. Tu deseo o tu capacidad de entrar no importa. ¿Qué dicen realmente las Escrituras sobre esto? Leamos y averigüémoslo. Empecemos con los versículos grandes. Juan 1:29.
donde Juan el Bautista dice lo siguiente al ver a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es identificado como aquel que vino a ocuparse del pecado del mundo, no solo de un grupo limitado. El término mundo o cosmos tiene una aplicación universal. El contexto no permite traducirlo de otra manera. Juan el Bautista ve venir a Jesús y hace esta declaración, una afirmación universal de la misión de Jesús. No hay indicios de que la expiación sea solo para los elegidos predestinados. Ya vimos Juan 3, 16 y 17 en su contexto. Lo leemos en el contexto del libre albedrío. Es evidente que la misión salvadora de Cristo fue para todo el mundo y que la expiación fue ilimitada y destinada a todo el mundo. Escuche. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje rebosa de un libre albedrío limitado y una invitación abierta a quien debe aceptar. El amor de Dios y la misión de Cristo se dirigen al mundo entero, y la salvación está disponible para todo aquel que cree. Se debe ejercer un libre albedrío limitado, y si la oferta es universal, entonces debe estar disponible para quien quiera, cuando y donde quiera que ejerza su libre albedrío en relación con la oferta de la gracia de Dios. Por lo tanto, debe haber un pago suficiente para todas las personas. Primera de Timoteo 2, 3 al 6 demuestra que Cristo es el mediador para toda la humanidad. Y si Él es el mediador, entonces su sacrificio expiatorio debe ofrecer sus beneficios expiatorios a todos. Escuche, esto es bueno y agradable a la vista de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. De nuevo, si Dios desea que todos sean salvos, Dios lo ha dicho. La palabra griega que se utiliza en este pasaje para la palabra todos en el versículo 4 es la palabra pantas, que significa todo, cada, entero. Tiene la connotación de completitud y totalidad. Es una declaración que lo abarca todo. Si el deseo de Dios es que todos sean salvos, que todos se salven, entonces la expiación debe ser capaz de abarcar a todos. Permite enfatizar que no hablo del universalismo, donde todos serán salvos. Hablo de quienes aceptan la gracia y la salvación de Dios por su libre albedrío que Dios ofrece como los que se salvarán. Ahora casi puedo oír a algunos decir, pero espera, si Dios sabe por predestinación o por conocimiento previo quién se salvará, ¿por qué tendría que pagar por todo, incluso por los pecados de los no salvos? Pues pagando por los pecados de los no salvos no significa que serán salvos. Ahora síganme con esto. Permítanme hacer otra pregunta que podría aclarar esto. ¿Cuánto es lo máximo que puedes dar? Piénsalo. ¿Es todo tu dinero? Si lo regalases todo, siempre podrías ganar más.
Así que no es todo lo que pudieras dar. Bueno, regalemos todo nuestro dinero, toda nuestra ropa, aún podrían tener oportunidades de recuperar eso. Podrías dar todo lo que posees, incluso dejar a todas las personas que conoce, pero aún tienes una cosa, tu vida. Si aún conservas tu vida, no has dado todo lo que tienes para dar. Pero si das tu vida en este mundo, no tienes nada más que dar. Has entregado lo más valioso que posees, de lo cual no hay retorno. Esto es lo que hizo Jesús. Dio todo lo que tenía, su propia vida, como pago por los pecados del mundo. Como nos recordó Juan el Bautista, ¿verdad? Su expiación fue por cada pecado. Su aplicación es otra cosa. Juan 3:16 nos recuerda que la oferta de Jesús es para todo aquel que cree en Él. Esto requiere libre albedrío, no una acción predestinada. El libre albedrío limitado que poseemos puede responder al don gratuito de Dios. La gracia de Dios es el mensaje del Evangelio. La fe proviene de oír y oír de la palabra de Dios. La oferta es para todo aquel quien quiera. Es la palabra traducida como todos en 1 de Timoteo 2:4, perdón, la palabra pantas. Juan 3:16 dice esto, paz ho pisteuon, que literalmente significa todos los que creen. Todos los que creen. Y si la oferta es para todos los que creen, el pago debe poder cubrir todos. No solo los elegidos que fueron regenerados para creer. Permítame llevar el tema más allá. Primera de Juan 2:2 dice claramente, Él es Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa sacrificio expiatorio. El término griego hilasmos, traducido como propiciación, se refiere a apaciguamiento de la ira divina mediante una ofrenda sacrificial. En el Nuevo Testamento denota específicamente el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que satisface la justicia de Dios y apacigua su ira. Ahora, esto está disponible para todos, pero no todos toman esto, no todos se agarran de esto. Los que no lo toman por su libre albedrío rechazan esto, están excluidos de esta expiación. La muerte de Cristo satisface la ira de Dios, no solo por los creyentes, sino por todo el mundo, lo que indica una expiación ofrecida a todos. Nada pudiera ser más claro que esto. Los siguientes versículos demuestran el alcance de la expiación de Cristo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios está claramente establecido y que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, tener el deseo no es igual a causar que algo acontezca. Yo puedo tener el deseo de tomar un vaso de agua, pero no lo voy a hacer. Es un deseo. El deseo de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Fíjense Hebreos 2:9. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús no murió solo por un grupo selecto.
murió por todos. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Se demuestra que la gracia salvadora de Dios tiene un alcance universal. Regresemos al inicio de nuestra discusión. Un texto clave de los calvinistas que usan para apoyar la expiación limitada es Juan 10, el buen pastor. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y algunos de ellos tienen la tendencia de traducir la última porción como da su vida por sus ovejas. A primera vista esto parecería indicar que hay ovejas específicas que pertenecen al pastor. Los calvinistas dirían que estas son ovejas elegidas, ya que las ovejas no pueden elegir. Si ese es el caso, entonces el pastor solo moriría por esas ovejas específicas. El versículo 15 añade, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas, o en sus casas por mis ovejas. Esto implica que el Padre también conocía a las ovejas, pero también refuerza que el pastor solo hace esto por ellas. Sin embargo, el versículo 4 nos informa que las ovejas oyen la voz del pastor y luego lo siguen. Cuando saca a todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Oír y seguir demandan decisión de hacerlo. Tras una lectura atenta del pasaje, no se menciona que las ovejas estuvieran predestinadas, ni que el número de ovejas estuviera predeterminado. De hecho, el versículo 9 dice lo siguiente, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El pastor es la puerta en sí, pero el llamado a entrar es universal. Fíjense, si alguno entra por mí. El único requisito es entrar por la puerta, pero no se menciona que deben ser preescogidos. No dice si los elegidos, los predestinados, entran por mí. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Esta es una invitación directa e inclusiva, no restringida a un grupo predeterminado, sino abierta a cualquiera. La palabra griega para cualquiera es tis y tiene un alcance indefinido y universal, no específica de un grupo selectado o preseleccionado. Entonces, cuando dice si alguno entrare, es cualquiera, es tis. Los calvinistas suelen citar versículos como Juan 10:11 y Juan 10:15, doy mi vida por las ovejas, para argumentar que Cristo murió solo por un grupo específico, los elegidos. Identifican el término ovejas exclusivamente con los elegidos, asumiendo que Jesús solo tenía en mente a este grupo limitado cuando dio su vida. Solo pagaría por los pecados de estos. Sin embargo, esta interpretación introduce supuestos teológicos en el texto en lugar de permitir que el pasaje hable por sí mismo. Al insistir en que ovejas debe referirse únicamente a los elegidos, los calvinistas pasan por alto el contexto más amplio de la enseñanza de Jesús, que incluye una invitación abierta a que personas ajenas se unan al rebaño. El Evangelio de Juan enfatiza repetidamente la fe como la clave para la inclusión en la familia de Dios. Juan 3:16 al 18, Juan 6:40, Juan 7:37, entre algunos, mostrando que las verdaderas ovejas no son solo un grupo fijo elegido de antemano, sino aquellos que escuchan la voz del pastor y responden con fe. Los calvinistas malinterpretan Juan 10
al asumir que la referencia de Jesús a sus ovejas se refiere a un grupo preseleccionado y limitado, por lo que él murió exclusivamente. Pero el contexto más amplio, especialmente el versículo 9, muestra un llamado abierto y universal. Si alguno entra. Las ovejas no son un grupo exclusivo y elegido desde el principio. Se convierten en sus ovejas al escuchar su voz y responder con fe. Juan 10 no apoya la expiación limitada. La socava presenta un panorama no de exclusión, sino de invitación, no de restricción, sino de expansión. El libre albedrío limitado forma parte de la fórmula. Si hay una invitación abierta a todos, entonces todos deben tener la capacidad de aceptarla o rechazarla. Ahora examinemos el papel del libre albedrío limitado y cómo socava la expiación limitada. Tener un libre albedrío genuino y limitado significa que cada persona puede aceptar o rechazar la oferta de salvación de Dios. En contraste, la expiación limitada alega que la muerte de Cristo garantiza el perdón solo para los elegidos. No se puede tener un libre albedrío genuino y a la misma vez aferrarse a la expiación limitada. Son contradictorias y, en última instancia, injustos que Dios lo haga, al igual que la invitación a la fiesta. Esto crea una tensión moral. La Biblia está llena de versículos que llaman a las personas a Dios. Los calvinistas también parecen insinuar que Dios ofrece salvación a quienes, según su determinación, no pueden ni serán salvos. El libre albedrío indica que cuando Dios invita a alguien a creer, significa que esta persona puede creer y ser perdonada. La expiación limitada afirma que, aunque muchos escucharán la invitación, no podrán responder porque no son elegidos. El sacrificio de Cristo no es para ellos, por lo que están excluidos. También deberíamos hablar de la injusticia que esto crea. ¿Es Dios tan moralmente inepto como para presentar esta oferta a personas que no tienen derecho a ella ni medios para aceptarla? El calvinista, y lo he escuchado, brincaría rápidamente y exclamaría: la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que bien le parece, nos guste o no. Llamar a alguien a una relación y, sin embargo, cerrarle el camino a ella y el pago a las transgresiones es moralmente indefendible. Imagine que un juez te ordene pagar una multa, pero no te permita usar nada para saldarla. Nunca podrías saldar la deuda y sufrirías las consecuencias solo porque el juez te quitó los medios para pagarla. Esto crea una tensión lógica. Estamos llamados a difundir la palabra, a llevar a cabo la gran comisión, pero si la expiación limitada es verdadera y existe también un auténtico libre albedrío, entonces la evangelización se convierte en un mensaje vacío en lugar de una oferta genuina. Cuando predicamos las buenas nuevas, las noticias no son realmente buenas. Si decimos Cristo murió por tus pecados, en realidad queremos decir Cristo murió por los pecados de los elegidos. Para los no elegidos no hay esperanza, solo muerte. El sacrificio de Cristo no los cubre. Un calvinista podría replicar que el esfuerzo evangelístico es para que los elegidos vengan a Cristo. Eso aún deja a los no electos. Ahora, un pastor calvinista dijo que siempre que predicaba y llamaba a venir a Cristo, siempre ganaba. Si nadie venía a Cristo, es porque no había ningún elegido entre la multitud. Si algunos vinieron a Cristo, entonces estaban destinados a venir a Cristo.
eran los elegidos. Independientemente del resultado del sermón, este pastor ganaba. Esto convierte los sermones y los mensajes evangelísticos en nada más que una actuación, como repartir invitaciones a todos los presentes sin ya tener invitaciones válidas, nada más. Hay una tensión bíblica. La palabra de Dios declara claramente que todos deben arrepentirse. Existe un deseo salvífico universal para todos. Vemos Timoteo 1, 2, 3 y 4 y 2 de Pedro 3, 9. Dios desea que todos se salven y que nadie perezca. Estos deseos de Dios solo tienen sentido si una persona puede elegir. Solo tienen sentido si hay un pago que pueda apropiarse. Si el sacrificio de Cristo no es para todos, entonces el deseo de Dios de que todos se salven es mera retórica. La palabra de Dios es engañosa. Evitar el significado claro de todos es decidir que se refiere a los elegidos. Y esto es hacer eisegesis. Ahora, eisegesis, recuerde, es leer en los versículos aquellas presuposiciones y creencias que ya desea uno que el texto diga, o extraer del texto significados que se ajusten a las ideas que ya tenemos. Esto es exactamente lo que hacen los calvinistas cuando reinterpretan la palabra todos para que solo signifique todos los elegidos. O en este caso, a tratar el poder expiatorio de la muerte de Cristo, que afirman que estos versículos solo tratan de una expiación limitada para los elegidos y no para todo aquel que en él cree. El libre albedrío de una persona queda eliminado de la ecuación. Hemos demostrado en el primer capítulo que tenemos un libre albedrío limitado. Pues bien, no podemos aferrarnos a eso y a la expiación limitada al mismo tiempo. Crea disonancia cognitiva. Si nos aferramos a la expiación limitada, la salvación es moralmente injusta, lógicamente vacía y bíblicamente inconsistente. Si cada persona puede responder verdaderamente al llamado de Dios, entonces la muerte expiatoria de Cristo debe ser suficiente para todos, ofrecida universalmente, aunque solo se aplique a quienes creen. Esto es lo que significa que es eficaz solo para esas personas. Sin embargo, la invitación de Dios es sincera. Dios habla en serio y dice lo que piensa. Puesto que ese es el caso, entonces hay una verdadera libertad humana, un verdadero libre albedrío limitado. Dios ofrece los medios y el pago. Es responsabilidad de cada persona responder a la gracia de Dios. Hemos demostrado que las personas tienen un libre albedrío limitado y genuino. De nuevo, no debe de confundirse con el libre albedrío calvinista o el compatibilismo, como lo llaman. Lo que queremos decir es que todos tenemos la capacidad, dentro de las limitaciones de nuestra naturaleza caída, de aceptar o rechazar la oferta de Dios. Pero si combinamos esto con la expiación limitada, la postura que Cristo murió solo por los elegidos, observamos marcadas contradicciones que no se pueden conciliar desde una perspectiva bíblica. La libertad requiere oportunidades reales. El libre albedrío limitado significa libertad de elección, lo que también implica la libertad de recibir o rechazar. Si una persona realmente tiene la capacidad de decir sí o no al mensaje del Evangelio, debe estar en condiciones de decir sí o no. Esto significa que el libre albedrío no puede ser una ilusión ni un deseo forzado.
Sin embargo, la expiación limitada en esencia niega esta capacidad. Es como alguien dijo una vez, no importa cuán verdaderamente quieran confiar en Jesús, la base para su perdón simplemente no está allí. El llamado universal implica la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Tenemos una libertad moral limitada, pero real. La expiación de Dios es suficiente para todos. La capacidad de la expiación de Cristo es para todos, así como la invitación de venir a Cristo es para todos. Isaías 45:22. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Hechos 2:21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es el arquitecto de la moralidad, es la brújula moral. Las Escrituras rebosan de su amor y misericordia, pero también resuman su santidad y justicia. Esto solo tiene sentido si Dios realmente ha ofrecido la salvación y ha pagado por ella para todos. Solo tiene sentido si todos pueden responder a ella. Hay mucho más, pero creo que hemos visto suficiente para saber que la expiación limitada fracasa ante un libre albedrío limitado. Son incompatibles y el llamado de Dios requiere una respuesta de un verdadero agente de voluntad. Notemos lo siguiente. Invita a todos, pero solo permite entrada a los elegidos. Es lo que nos dice el calvinismo. Solo hay suficiente expiación para pagar por los elegidos, así que escogeré a los que entrarán. Todos los demás son rechazados, incluso si quieren ingresar. Y hemos visto que estas dos no riman con las Escrituras. Sin embargo, todo el mundo está invitado y todo el que cree en Jesús puede entrar. Esto equivale a que la expiación de Cristo es suficiente para cubrir todo pecado. Puede pagar por cualquiera que acepte la gracia de Dios. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Dele un me gusta a este video, suscríbase a este canal, comparta estos videos en los medios sociales para que este mensaje salga a quienes lo necesitan. Que Dios les bendiga.